Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El título de nuestro tema de hoy se llama Cuando el púlpito crea expectativas que Cristo no prometió. Todos conocemos la historia. Esto es después del milagro de los panes y los peces. Y después de este milagro, el pueblo dice en el versículo 15, 14 y 15, el 14 dice el pueblo: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y el pueblo estaba muy emocionado con Jesús al punto que lo querían hacer rey. Entonces, Jesús después, cuando el pueblo empieza a buscarlo, todo este pueblo que había alimentado e incluso más, empiezan a buscarlo. Jesús dice eso: me buscáis es por los panes y los peces. Y hay un problema que es lo que generamos muchas veces nosotros y la responsabilidad que tenemos de ser cuidadosos con el mensaje que predicamos. Porque muchas veces desde la plataforma, desde nuestras predicaciones, podemos generar expectativas que Jesús no prometió. A veces solemos decir que somos cuidadosos porque de pronto no somos como otros hermanos que hacen o prometen milagros directamente. Pero en base en lo que decimos al púlpito, muchas veces podemos generar eso de manera implícita. Generar que la persona llegue a Jesús no buscando a un Jesús, a un Cristo crucificado, sino panes y peces. Y quisiera que vayamos a Lucas 9:23, otro versículo muy conocido por nosotros que dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y este es un mensaje que todos conocemos, pero a mí me llama la atención algo, y es que normalmente lo escucho en mensajes que son específicos para la iglesia, para hermanos ya bautizados. Muy pocas veces, por no decir, no sé si alguna vez lo he oído, en predicación evangelística. Porque muchas veces en la predicación evangelística nos fijamos en los milagros y llamamos a la gente y contamos la historia de los milagros, de la redención, de todo esto, pero no predicamos Lucas 9:23. Quizás por temor de que las personas que han llegado, que las personas que están ahí, el mensaje les parezca muy fuerte, muy duro. Pero Cristo no tuvo ese temor. Cristo en la base bíblica que tenemos hoy, en la de Juan, le dice incluso a sus discípulos después: y ustedes quieren irse. Después de decir que Él era el pan de vida, después de especificar que todo lo que importaba era seguirlo a Él. Y ahí es cuando Pedro le responde: Señor, ¿a dónde iremos? Porque Cristo buscaba discípulos, no multitudes. Y muchas veces nosotros estamos interesados en las multitudes, en cuántos se bautizan, en cuál es el blanco, en si fueron tantos a la campaña, y medimos resultados de cuán eficiente o si fue fracaso o no, a través de los números. Y Cristo, lo que me muestra la palabra es que a Cristo no le importó los números. Cristo no se quedó con los 5,000. Cristo se quedó con los que de verdad decidieron seguirlo. Dio el mensaje y los que estuvieron dispuestos a soportar ese mensaje fueron los que siguieron. Y ahí es cuando se genera discipulado. Porque un discipulado marcado
por los panes y los peces, esperando milagros, esperando señales, es un discipulado que no dura. Porque cuando esto no llega, cuando esto no se da, se va. Porque hemos generado falsas expectativas. Y aquí quisiera contar una anécdota personal. Cuando yo estaba pequeño, aquí en la casa, en la esquina de la casa trabajaba un señor en una llantería, un señor mayor que yo considero, lo aprecio mucho. Lo considero prácticamente otro abuelo para mí porque duró años mientras yo estaba pequeño. Cuando tenía eso como 7 años. Aquí en el barrio había una persona que sufría de epilepsia, ataques epilépticos. Y era un joven y aparte de que sufría ataques epilépticos, era una persona que estaba prácticamente en condición de calle, ¿verdad? Tenía pocos recursos, también por eso los ataques eran constantes, porque no tenía los medicamentos, el tratamiento adecuado para su enfermedad. Recuerdo que en la esquina, estaba yo ahí en la llantería y de repente en la esquina, al muchacho ahí en plena esquina le dio un ataque. Y ya cuando lo levantaron del ataque, que él se mordía, él tenía siempre su cara toda, los labios partidos y todo esto. Recuerdo que el señor, que pertenecía a otra iglesia, llega y lo ora y lo declara sano. Ustedes saben esto de declarar sano. Él le dijo, ya tú eres sano en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Le dijo, y lo dijo ahí, y dijo, ya a partir del día de hoy, ya esto no hay de qué preocuparse más por él, porque él es sano. Bueno, como ustedes imaginarán, a mí me llamó mucho la atención. Yo estaba entrando a la iglesia apenas, a la iglesia adventista, porque yo conocí el mensaje muy pequeño, como a esa edad, como a los 7 años. Vine y le pregunté a mi papá, ¿por qué él declara sano y nosotros no? Ya él dijo que, ya el señor Jaime, ya dijo que él estaba sano. Bueno, mi papá me explicó. En resumen, el joven, pocos años después, 4 o 5 años, murió por la enfermedad. Y ustedes me dirán, bueno, pero nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Nosotros no tenemos cuidado con eso. No declaramos sano a nadie definitivamente, no decimos ya tú eres hoy sano. Pero muchas veces, a través de los testimonios, sobre todo, a veces enfocamos mal los testimonios. Y se genera esa ilusión. Y la persona que está sufriendo, que está buscando una solución desesperada a su sufrimiento, la mamá con un hijo enfermo, el padre, el esposo con una esposa agonizando, escucha desde plataforma decir, es que Dios me curó, es que Dios curó a mi hijo, es que Dios curó a mi esposa, y la persona espera exactamente lo mismo, de que Dios haga lo mismo en su vida. ¿Por qué? Ahora yo estoy diciendo, los testimonios son malos. No, los testimonios son poderosos. Yo mismo tengo testimonios del poder de Dios. Dios a mí me libró de tener el mismo destino que Judas, de una depresión tremenda. Y lo he predicado y lo he hablado. Pero aún cuando hablamos de esto, siempre debemos decir que lo primero es el amor a Cristo. Que lo demás, incluso la sanidad, incluso el quitar las dolencias, es secundario. Quisiera que me acompañaran a leer Marcos 2:5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, mis hermanos,
aquí estamos viendo, y como lo sabemos, porque yo sé que esto no es un mensaje nuevo y que es algo que sabemos, pero que a veces se pierde. Lo primero es la sanidad del alma, lo primero es la aceptación del creyente, de la persona que va a ser creyente de Cristo en su corazón. A la hermana Elena en algún momento se le cuestionó y dijeron, pero es que ¿cómo podemos decir que ella es profetisa si ella no hace milagros? Y ella respondió lo siguiente en Mensajes Selectos, tomo 2. Pero aquellos que esperan que ocurran milagros como una señal de dirección divina están en grave peligro de ser engañados. En la palabra se declara que el enemigo obrará mediante sus agentes que se han apartado de la fe y que aparentemente realizarán milagros, aún hasta el punto de hacer descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. En Obreros Evangélicos también dice lo siguiente, página 153. Se tiene que predicar la palabra, no las opiniones y tradiciones de los hombres, ni fábulas agradables o historias sensacionales para encender la imaginación y excitar las emociones. Claramente el Señor nos llama a que nuestro centro del mensaje sea Cristo y Cristo crucificado. No a generar emociones, porque las emociones, mis hermanos, son pasajeras. Entonces el éxito de un mensaje no se mide si la persona lloró cuando uno estaba contando su testimonio. No se mide en cuántas personas hay. Incluso nosotros no lo podemos medir en ninguna forma, porque los resultados son del Señor. Y ahora quisiera que analizáramos otro texto. Y se encuentra en 2 Corintios 12, 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Cuán bonito y cuán poderoso es lo que nos dice Pablo aquí. Y con este pasaje yo quisiera contarles un poco de mi vida, y así nos conocemos un poco más. Como les dije, yo conocí el Evangelio muy pequeño. Mi papá fue nacido en la iglesia, duró muchos años en la iglesia, después se retiró. Y bueno, y el Señor nos llamó cuando yo tenía alrededor de 7 años de edad. En mi adolescencia la viví en La Guajira. Fuimos a una finca y vivíamos allá en La Guajira. Había muy poca presencia adventista. Y desde los 13 años aproximadamente empecé a sufrir yo de picadas en la cabeza. De repente me daban unos dolores muy fuertes. Y esto fue avanzando, al punto en que empecé a desmayarme con estos dolores de la migraña. Era una migraña, me llevaron a Barranquilla, aquí en Santa Marta, me hicieron una cantidad de exámenes, porque los desmayos no son muy comunes aún con la migraña. Y eso lo sufro, como les dije, desde los 13 años de edad. En mi adolescencia, yo soy hijo pródigo, yo me aparté. Yo me aparté hace 3 años que estoy de nuevo por la gracia del Señor ante sus pies. Y recuerdo que cuando volví a la iglesia, porque
llevo 15 años, yo tengo 28 años de edad, llevo 15 años de mi vida sufriendo con esta enfermedad. Puede que me dure 6 meses sin venir o más, o todo esto. Y en resumen, esto me ha llevado a lo que el mundo llama bastantes fracasos. Yo me gané una beca y me fui a estudiar a la ciudad de Medellín a los 17 años. En el año 2018, yo me enfermé fuertemente con esto. Me dio una crisis que duré 2 o 3 meses sin poder asistir a la universidad. Así que perdí la beca, quedé endeudado por todo esto. Después, porque 2 meses sin ir, ahí pasaron una cantidad de cosas. Después de esto, yo vivía en la ciudad de Medellín, no estaba en la iglesia, asistía regularmente, vivía con mi pareja. Después de esto, a causa también de la enfermedad, del COVID y de todo esto, después de vivir con mi pareja, no dimos para sostenernos en la ciudad de Medellín. Así que a mi pareja me tocó mandarla donde sus padres y a mí regresar a la ciudad de Santa Marta, a la casa de mis padres. Esto generó en mí, yo me fui a la ciudad de Medellín con la esperanza de estudiar, de obtener mi título profesional, de salir, de todos los planes que uno traza en este mundo. Y volví aquí, como se dice popularmente, con el rabo entre las piernas. Volví sin nada, volví con una esposa prácticamente abandonada y con ese sentimiento de culpa, de no ser suficiente, de no estar a la altura, de fracaso. Y el enemigo me decía, no importa lo que tú intentes, no importa lo que tú hagas, siempre vas a fracasar. Porque aun cuando estés en el mejor momento de tu vida, va a venir esta enfermedad y te va a parar. Porque fácilmente me puede parar 1 mes, 2 meses, puede que me dé y apenas dure unos días y te va a parar. Y ese sentimiento de fracaso me llevó a una depresión muy fuerte, muy, muy fuerte. Al punto que estuve con las ideas locas de quitarme la vida incluso. Y el Señor me salva de ese estado y me empieza a rescatar. Bueno, acepto al Señor, acepto que no hay mejor lugar que estar con Él. Y entonces en mi mente llega un momento donde digo, bueno, el Señor es poderoso. Amén por eso, pensaría yo. El Señor es poderoso. Y yo digo, bueno, el Señor seguramente ha de curarme. Y oro al Señor. Oro una y otra vez, noche tras noche, por sanidad, porque se me quitara esta enfermedad. Y pasan los meses y yo estoy bien. Y duré mucho tiempo sin ningún síntoma de este mal. Después de esto, vuelve y me enfermo. Y la primera vez que estando en la iglesia me da esto, yo digo, bueno, ¿pero qué pasa? Yo desde que entré a la iglesia fue tratando de servir y tratando de dejarme usar por el Señor y todo eso. Así que cuando llega la enfermedad, yo me pongo triste. Y digo, bueno, Señor, ¿pero qué pasa? Yo pensé que esto ya estaba atrás. Si tú eres poderoso, porque yo, tu hijo, tengo que sufrir con esto? Porque tengo que sentir este dolor, porque tengo que quedarme por días encerrado en mi cuarto. Y yo no entendía. Y mis papás, no tratando de motivarme, no, vamos a salir de esto, vamos a esto, acá. Pero yo no entendía. Hasta que llega este mensaje para mí, donde el Señor me dice,
guardando las proporciones, lo mismo que le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Y al día de hoy, cuando este año, iniciando el año, incluso se lo dije al hermano Smith, que por un tiempo no me conecté recién entrando a este ministerio. De nuevo me enfermé, y el año pasado también en alguna época me enfermé. Pero ahora, cada vez que estoy enfermo, cada vez que estoy sufriendo, me basta la gracia de mi Señor. No necesito más nada que estar a los pies de Jesús. No necesito más nada que saber que Él está ahí para mí. Y esa es la diferencia que tenemos nosotros y que le podemos ofrecer a las personas. Que aún en el sufrimiento, que aún en el dolor, que aún en las penas, Cristo está para nosotros. Que si es la voluntad del Señor quitarme este mal algún día, gloria a Dios. Pero que si no lo es, yo igualmente estaré dispuesto a servirle toda mi vida. Porque Él me amó a mí primero, porque Él se entregó por mí. Y este mensaje, mis hermanos, es un mensaje que muy poco, y tenemos miedo de predicarlo muchas veces en campañas. Tenemos miedo de decir: oye, existe la posibilidad de que tu hijo no se sane. Dios tiene el poder para sanarlo, sí, amén por eso. Pero existe la posibilidad de que no se sane, porque al menos yo no he llegado al punto de conocer completamente en todos los casos la voluntad de Dios. Y estamos sujetos a esa voluntad. Entonces, lo que yo quería compartir con ustedes hoy, lo que el Señor puso en mi corazón, es esto: es que como predicadores, como ministros de la palabra del Señor, nos enfoquemos en un Cristo y un Cristo crucificado, en llevar a las personas a los pies de Jesús. Que lo material, que lo de salud, todo esto vendrá por añadidura. Incluso en lo de salud, el Señor ha dejado todo un mensaje para que su pueblo trabaje en torno a eso. Este es mi testimonio. Esto es lo que yo he vivido. Y esto es lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y es lo que yo cuento. Siempre este mensaje toca bastante en mi vida. En este momento estoy estudiando nuevamente, pero ya no como mi proyecto de vida principal, sino como una añadidura más. Doy gracias al Señor porque me está permitiendo estudiar. Pero si algún día eso no es posible, también tengo la seguridad de que también estaré agradecido con mi Señor. Quisiera, mis hermanos, que desde nuestros púlpitos, desde nuestras plataformas, no se generen falsas expectativas a las personas. Que nuestras campañas, que nuestras predicaciones no sean prédicas sensacionalistas. Que no nos dejemos guiar por el sentimiento. Que en la búsqueda de estrategias no olvidemos a la piedra principal. Que las estrategias, que todo esto es importante, que debemos como predicadores instruirnos, aprender, pero lo principal siempre será Cristo. Siempre será negarse a sí mismo, siempre será dejar el yo a un lado, porque Cristo no prometió una vida fuera de sufrimiento. Cristo dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, yo he vencido al mundo, yo voy a estar contigo, yo soy un vencedor que voy a estar contigo. Y eso es lo que Cristo tiene para nosotros. Y eso es lo que nosotros le podemos ofrecer a las personas. No podemos ofrecerle milagros, no podemos ofrecerles panes y peces. Tenemos que ofrecer lo que Cristo nos dio a nosotros. Y Cristo nos dio a nosotros
su sacrificio, su sangre expiatoria, el perdón de los pecados. Eso va antes que cualquier cosa. Así que cuando vamos a una casa a orar por un enfermo, por lo que no es de nuestra iglesia, que no es, lo primero que debemos buscar es que Cristo logre morar en ese hogar, que Cristo logre morar en esa persona. Porque es lo primero que debe, nuestro fin, al conocer el mensaje, al conocer a Cristo, no hay otra posibilidad de que nosotros lo que queremos, y por eso estamos en este ministerio, creo todos nosotros, es compartir la experiencia, compartir lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y yo no creo que lo más bonito que Cristo haya hecho en mi vida fue librarme de la depresión, no. Lo más bonito que Cristo ha hecho en mi vida es poder estar contemplando su rostro día a día. Es poder saber que Él está ahí para mí, es poder estar a los pies de Cristo. Vamos a leer 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Con estos dos versículos, que sea la palabra del Señor hablando, termino mi intervención. El llamado a Cristo y Cristo crucificado, y el llamado a agradar a Dios antes que los hombres. Eso puede resumir lo que el Señor trajo hoy para nosotros.